Buenas noches, hoy es lunes 2 de octubre de 2017. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias, que hoy, como siempre, está llena de desinformación. El reportero elevado sobrevoló Venezuela. En Fantoche analizamos la traición que el Partido Liberal le hizo a Vivian Morales. El senador con ansias de presidente, don Jorge Robledo, es como siempre un ejemplo de coherencia y hoy en NSN queremos destacarlo y felicitarlo. Hoy estará con nosotros el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, y con ustedes están los desinformantes. Arrancamos el mes de octubre con unas fechas que van a quedar en la historia y otras que ya están en la historia de Colombia y de otros países. Para empezar, el 1 de octubre, el primer día de este mes, o sea ayer, se celebró el referendo de Cataluña. Un referendo que en realidad podría haber sido más una gran encuesta y no un referendo como tal, porque es un referendo que carecía y carece de toda legitimidad, porque no solamente viola las leyes de España como país, sino las leyes de Cataluña concretamente. Es decir, no era un tema solamente de enfrentamiento de Cataluña contra el resto de España, sino entre los mismos catalanes, porque este referendo en realidad no tenía ninguna base jurídica, ninguna base legal, ni siquiera dentro de los propios códigos legales de Cataluña. Es muy triste lo que ha pasado en Cataluña, se saldó con un gran número de heridos, con enfrentamientos entre las distintas fuerzas policiales, la Policía Nacional de España, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra de Cataluña, etc. Mejor dicho, fue un desastre completo en el cual nadie ganó nada. El gobierno de Mariano Rajoy no ha sabido manejar el tema, el gobierno de Puigdemont en la propia Cataluña tampoco ha sabido manejar el tema y cada uno en su testarudez y en su falta de tacto y buscando más réditos políticos llevó a su país y a esta importante zona de España a una situación bastante lamentable. Por otra parte, tenemos la fecha de hoy, 2 de octubre, que esa es un capítulo muy doloroso para nosotros los colombianos. Y digo que es un capítulo muy doloroso porque hace un año exactamente, hoy, 2 de octubre, hace un año se celebró en Colombia el famoso plebiscito por la paz. Un plebiscito que nunca debió convocarse porque el presidente no tenía ninguna necesidad de preguntarle a la gente si quería o no un acuerdo de paz. Eso nunca lo había hecho ningún presidente en este país. Siempre los acuerdos de paz que se firmaron en el pasado, inclusive desde la época de Rojas Pinilla hasta las épocas de Belisario Betancur, de Virgilio Barco, del presidente Gaviria, etcétera, etcétera, del presidente Pastrana, del presidente Uribe. Todos los presidentes hicieron diálogos y hablaron con la guerrilla y todo, lo hicieron sin pedirle al constituyente primario o constituyente primate más bien, sin pedirle la opinión al constituyente primario. Y tenían toda la legitimidad y toda la legalidad del mundo. El presidente Santos se metió en esa vaca loca creyendo que iba a ganar sobrado, creyendo que estaba en un país normal. Y este no es un país normal. Pues tan anormal es que terminaron en este país votando contra el acuerdo de paz, contra los acuerdos con las FARC, que iban a cesar ese conflicto que llevaba más de medio siglo, pero así somos en este país. Por fortuna las cosas han ido enderezándose un poco, pero
ese plebiscito lo que hizo fue ahondar una división en un país ya de por sí bastante polarizado, un país que todavía ahora trata de sobreponerse después de que el Congreso aprobó el referendo con unas modificaciones que se le hicieron a solicitud de los que votaron por el no. Pero aquí estamos, y a esto hemos llegado, estamos tratando de construir. El gobierno ha cumplido menos que las FARC, hay que decir. Las FARC han sido muy juiciosas, entregaron las armas, están entregando rutas, están entregando plata, se salieron, ya no tenemos FARC, mejor dicho, para decirlo en plata blanca. Y el gobierno todavía no cumple con las leyes que debería cumplir. Entre otras cosas, ayudado por ese genio que tenemos de presidente de la Cámara, que es el señor Rodrigo Lara Restrepo, que no se parece en nada a su padre, que sí era un hombre de verdad, de principios y de convicciones. Este joven representante de la Cámara carece de formación y carece de criterio, y ya sabemos que le está haciendo el mandado a Germán Vargas Lleras, que, aunque pertenecía al gobierno de La Paz, sabemos que no es tan amigo del proceso de paz y seguramente habrá querido la mano dura. De manera que la cosa así no puede ser. Y por otro lado tenemos la celebración de mañana 3 de octubre. Mañana 3 de octubre se conmemora, o se celebra más bien, un nuevo aniversario de la unidad de Alemania. Es decir, mientras en Cataluña trataban de separarse en un país, en Alemania reunificaron el 3 de octubre de 1990 ese país. Lo reunificaron y esa es la fiesta nacional que celebran mañana los alemanes, y que es la fiesta, pues, una fiesta de aplaudir por todos los que querían y quieren una Europa unificada, porque el referendo de Cataluña tampoco fue reconocido por la Unidad Europea. Así arrancamos las cosas, y con una noticia que además es muy triste, que pasó anoche, que no tiene que ver con lo anterior, sino con la violencia en Estados Unidos propiciada por la libertad que la gente tiene para comprar, adquirir y traficar armas. Y se produjo esa masacre en Las Vegas que dejó 50 muertos y más de 400 heridos. Es una cosa absurda lo que ocurrió en Estados Unidos, y que vamos a seguir viendo, vamos a seguir sufriendo en carne ajena. Pero desgraciadamente horroriza ver las imágenes de jóvenes tirados en el piso, ensangrentados, muertos por un loco que desde el piso 31 de un hotel le dio por encenderlos a candela, encenderlos a bala y matar a esta cantidad de gente, que lo único que estaban haciendo era tratar de tener una noche tranquila. A las 10 y pico de la noche se produjo esta masacre que tiene aterrorizado al mundo, pero que no le hace caer en cuenta a Estados Unidos de que tiene que modificar de una vez por todas el tema de la venta libre de armas. Y bueno, ahora sí, entremos en el tema de la desinformación. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales por NSN Noticias, utilizando el hashtag Los Desinformantes. Y ahora le doy paso a Angélica Casallas, quien en su sección Fantoche analizará junto a un invitado muy especial la traición del Partido Liberal a la senadora Vivian Morales, quien quedó tan golpeada, pero tan golpeada, que al parecer ya no quiere ser presidente. Veamos este muy objetivo análisis. Buenas noches, Fantoche. Enciende la luz para que usted entienda el punto clave de la desinformación. Soy Angélica Casallas y en esta oportunidad vamos a analizar un polémico tema que nos tiene indignados a todos los colombianos de bien. ¿Y quién mejor para iluminarnos con sus apreciaciones que un invitado que ustedes ya conocen a la perfección y a quien le doy la bienvenida? Estimado invitado, ¿qué opina usted de la forma en que el Partido Liberal traicionó a la doctora Vivian Morales, una de nuestras representantes y líderes más visibles, y quien se negó a firmar una adefesio de manifiesto de ese partido con el que pretenden adoctrinar al país con sus ideas libertinas y descabelladas? Buenas noches, querida periodista. Bendiciones para usted. Es una vergüenza que ese partido, que no es liberal sino libertino,
coarte el sano derecho de la estimada doctora Morales para manifestar sus puras opiniones sobre perversiones como el homosexualismo o la tal paz con las FARC. ¿En qué cabeza cabe que en pleno 2017 alguien se atreva a pensar que rechazar todo tipo de acción dirigida a discriminar a cualquier persona por su género, su origen social, su convicción política, su orientación sexual, su raza y otras distinciones va en contra de la ley o de lo que necesita el país? Eso lo que significa es que la ideología de género está más viva que nunca. En ninguna cabeza cabe semejante cosa, mi querido invitado. Tal y como dice la Biblia, vendrán cosas peores. Por eso es que no quieren que la doctora Vivian llegue a la presidencia, porque saben que ahí sí este país cogería juicio de una vez por todas. Así es, querida periodista. A mí particularmente lo que me dejó con la boca abierta fue el punto que dice que se debe dar garantía de que tengamos un Estado laico, de forma que las convicciones religiosas individuales de los signatarios de este compromiso no interfieran en sus decisiones públicas, ni que en uso de su poder se pretenda generalizar principios religiosos que deben ser de carácter individual. Semejante blasfemia lo único que pretende es seguir entregándole el país al mismísimo Satanás. Afortunadamente nos queda una luz de esperanza en medio de esta oscuridad, con la aspiración del doctor Alejandro Ordóñez, quien sí sabe cómo enfrentar esos problemitas de personas desviadas del camino del Señor. Querido invitado, le agradezco por esas apreciaciones tan valiosas y espero contar con su presencia en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones esta noche y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Definitivamente la doctora Vivian Morales tiene toda la razón. Le violaron su sagrado derecho a la discriminación. Eso sí que es un horror. Hablando de otros senadores, tenemos que nombrar al senador Jorge Enrique Robledo, quien hace unos días se puso en los zapatos de los pilotos de Avianca y como siempre mostró su apoyo a esas causas tan justas y a esas peticiones tan humanas que hacen los pilotos a esa compañía. Úrsula Levy tiene un reportaje muy juicioso sobre lo que está pasando en este caso que ha tenido al país bastante paralizado. El senador con ansias de presidente, don Jorge Robledo, es como siempre un ejemplo de coherencia y hoy en NSN queremos destacarlo y felicitarlo. La semana pasada puso un tuit que casi nos hace llorar de la emoción. Si Efremovich matonea a los pilotos de Avianca en público, ¿cómo los tratará en privado? Que atienda con respeto sus justas peticiones. Un claro ejemplo de cómo este hombre sigue luchando en contra del imperialismo asqueroso que solo quiere ahogar a los trabajadores, a la gente del pueblo. La derecha recalcitrante y las grandes corporaciones solo quieren someternos a jornadas imposibles, aprovecharse del asalariado de a pie. No lo vamos a permitir. Robledo está aquí para defendernos. ¿Cómo no apoyar peticiones tan humanas y necesarias como la de tener pasajes ilimitados para la familia de los pilotos en clase ejecutiva? El capitalismo salvaje oprime a los que menos tienen, pero como un roble, Robledo nos defiende. ¿Cómo no defender el justo reclamo de iPads y computadores para trabajar desde casa? Marx, Engels estarían orgullosos de cómo este hombre sigue peleando sus luchas. Este soldado de las causas justas que nos recuerda desde Twitter que el pueblo unido jamás será vencido. Camaradas, no claudiquen en su lucha. El compañero Robledo sigue con nosotros, firme. Los que repudiamos el neoliberalismo somos más. Yo no sé qué sería de este país, de la clase obrera colombiana, sin el apoyo del senador Jorge Robledo. Yo de él haría una teletón para recolectar iPads y pasajes en primera, no solo para los pilotos, sino de una vez para los congresistas, para todos, que tengan ese aporte ahí de los colombianos.
Cambiamos de tema porque nuestro reportero elevado Daniel Ruge se trasladó a Venezuela en el helicóptero de NSN para reportar cómo se adelantó la reunión entre Maduro y la oposición. Adelante, Daniel, con el informe. Dado aquí su reportero elevado desde los cielos venezolanos, luego de muchos ires y venires, de muchos rumores, podemos observar desde el aire que por fin se ha pactado un encuentro entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora observamos que las comisiones que representan a ambos sectores se desplazan hacia el lugar de forma pacífica. De forma pacífica y ordenada, los opositores arriban justamente a ese lugar de encuentro que es el Palacio de Miraflores para hablar de manera sosegada con el gobierno. Bueno, parece que hay algunos errores de logística por parte del gobierno Maduro que han retrasado el ingreso de la comitiva de la oposición. Podemos observar que al parecer algunos de los visitantes no estaban registrados en la portería, detalle minúsculo, que seguro retrasará el inicio de la reunión unos minutos, pero no dañará el ánimo de paz en el vecino país. Podemos ver algunos encargados de seguridad del gobierno haciendo algunas requisas rutinarias a los visitantes. Los opositores cooperan de todas maneras para agilizar el ingreso, mostrando lo que llevan en sus bolsos y carteras. Ya parece que van a entrar definitivamente a Palacio de Miraflores, pero no. Todavía la Guardia de Seguridad rutinaria no deja ingresar. ¿Qué estará pasando? Nos preguntamos, pero lo más probable es que se haya caído el sistema de registro, nada grave. Pero bueno, lo importante es que se nota que el camino de diálogo está intacto y que hay voluntad de que cada una de las partes se encuentre para dialogar poniéndose en los zapatos del otro y tratar de llegar a una solución lo más rápido posible. Regresamos rapidito a estudio con más. No se puede negar que todo se está llevando a cabo en completa normalidad, o sea, como ha pasado desde hace varios meses y varias semanas en ese país. Y volvamos a Colombia porque especialmente los habitantes de Bogotá estamos felices por cuenta del COMPES que se firmó y con el que por fin vamos a tener metro en los próximos años. Angélica Casalla nos cuenta en detalle todo lo que contiene este importante documento. Vlado, los bogotanos estamos felices porque al parecer por fin, ahora sí, final no va más, póngale la firma, mejor dicho, Bogotá ahora sí tendrá su tan anhelado metro. Sí, señores, ya el gobierno nacional firmó el COMPES, en el que, entre otras cosas, se describe el estudio de factibilidad del proyecto Metro de Bogotá. Ah, no, perdón, me informan que ese COMPES es de 1982 y se refiere a un estudio muy distinto al del metro elevado de Peñalosa. Perdón. Bueno, lo que sí está en este COMPES del metro de Bogotá es la definición del sistema de transporte público de la ciudad, que además de los corredores de buses de alta capacidad, tendrá su propia red de metro en la que... ¿Cómo? Ah, que ese COMPES es de 1998 y habla muy por encima del metro. Bueno, pero tranquilos, porque lo que les podemos confirmar es que el COMPES que se avaló, pues fue obviamente firmado por el presidente y aprobó ¿la qué? ¿La implementación del sistema Transmilenio? Ah, es que ese COMPES es el del año 2000, cuando nuestro supremo gerente nos metió gato por liebre. Pero bueno, la cuarta es la vencida. Este COMPES describe el programa integral de movilidad de la capital y estableció los 10 requisitos técnicos que debe cumplir cada proyecto para acceder a la cofinanciación. ¿Cómo? Este COMPES es de 2010 y de hecho nada de esto se adelantó por parte del distrito. Bueno, ¿cómo así? ¿Acaso este COMPES que se firmó no era el único que se había hecho para hacer realidad este sueño de toda la vida de tener metro? Bueno, lo importante es que sin tener absolutamente nada listo para hacerlo, al menos ya el alcalde nos contó cuánto va a costar el pasaje. Mejor dicho, ojalá empiecen a vender ya las tarjetas de acceso para ser la primera en comprarla. Vlado tiene más desinformación en el estudio. Bueno, pues como todo va a ser unificado, yo espero que esta tarjetica que yo uso para el transporte actualmente en Bogotá también sirva para el metro, que no nos vengan pues, a demorarnos quién sabe cuánto con otras. Con esta debe ser suficiente. Volvamos nuevamente al Congreso de la República, donde nuestra corresponsal Úrsula Leví
llegó en Transmilenio por demás, para hacer una pregunta que tiene que ver con varios de los tantos precandidatos que están recogiendo firmas para llegar a la presidencia. Veamos cómo le fue. ¿A qué candidato nunca apoyaría por firmas? ¿A Claudia López, a Vargas Lleras, al que diga Uribe o a Piedad Córdoba? No, al doctor Vargas Lleras, porque realmente me parece que él tiene su partido. Ese no es el sistema de firmas ahí, suena, dijéramos, un poco truculento. Ninguna de las anteriores. El que diga Uribe no va a ir por firmas. Tenemos un partido muy organizado. Yo no votaría por Piedad, con firmas o sin firmas. A ninguno que abuse del sistema de firmas, que es un mecanismo para garantizar que ciudadanos puedan presentarse, disfrazándose con esa fachada o ese vestido de firmas para engañar a los ciudadanos viniendo de un partido tradicional. Yo apoyaría al que sea en mi parecer filosófico y que es el que le sirva más al país. A Vargas Lleras. No lo apoyaría nunca, ni con firmas, ni con votos, ni con nada. A ese es el que hay que derrotar. A Vargas y al que diga Uribe, porque ambos tienen partido, están burlándose de la gente, haciéndose pasar por independientes. Prefiero apoyar candidatos con posiciones claras y firmes, sinceras, así no las comparto. Me la pusieron de para arriba, pero yo creo que de todos esos, a Vargas Lleras, aunque, mejor dicho, que entre el diablo y escoja, y de una vez nos disculpamos con el diablo. Vamos más bien a hablar de otra campaña, que es una campaña muy especial de NSN Noticias. Bueno, no es nuestra, pero la estamos impulsando y con la cual queremos que todos nos solidaricemos con una ciudad que está atravesando un momento muy, pero muy difícil. Ahora, una situación muy movida. En este momento, hay gente que no la está pasando bien y que necesita de ti. Ayudar es muy simple. Puedes reunirte con tu comunidad para llevar cemento y arena al centro de acopio. También puedes acercarte con víveres para los obreros que trabajan duro todos los días para sacarnos de esta crisis. Es más, si te animas y eres lo suficientemente solidario, tú mismo puedes convertirte en mano de obra y ayudarnos a reconstruir la esperanza. De cualquier manera, puedes hacer tu aporte donando para que podamos renacer de las cenizas. Puedes consignar a la cuenta del distrito Bogotá te necesita. No tenemos un peso para hacer Transmilenio ni el metro elevado. Si quieres que Peñalosa no quede como un zapato, dona ahora. Hace 2 semanas fue aprobada en Chile la ley que despenaliza el aborto en 3 causales muy específicas. Decisión que generó reacciones a favor y en contra. En medio de la polémica, un destacado intelectual de nuestro continente dijo lo siguiente: si se cree en la justicia social, si se quiere respetar el derecho de las mujeres, entonces es absolutamente fundamental. Según él, cuando una señora es violada, está obligada a tener el niño porque hay una derecha completamente cavernaria que no admite el aborto. Eso es una estupidez, es una barbaridad y hay que decírselo claramente a esa derecha, que esa derecha no es liberal, esa derecha no entiende lo que son los derechos humanos. El autor de estas declaraciones es nada menos, no es el que ustedes están pensando, no sean mal pensados. Se trata nada menos que del Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. Con este testimonio de sensatez que muchísimos estarán criticando, empezamos hoy en NSN, el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en Antioquia, donde los uribistas han protestado en contra de la Cátedra de la Paz que se imparte en los colegios del departamento. Los miembros de este movimiento preferirían una cátedra de seguridad democrática y de rearme de las FARC, porque un país en paz pues es un país sin futuro. El carrusel de la desinformación se mueve en la BBC con un artículo
artículo que publicaron titulado ¿Cómo sería el mundo si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Amigos de la BBC, ese reportaje les habría quedado más completo si hubieran entrevistado a figuras como Alejandro Ordóñez, Charito Guerra, Vivian Morales, el pastor Arrázola. El carrusel de la desinformación se mueve en los estadios de fútbol, pues son cada vez más frecuentes las quejas por los malos arbitrajes que se ven en la liga profesional y que generan muchas dudas alrededor del campeonato. Sin embargo, dichas dudas quedan totalmente despejadas si se tiene en cuenta que el presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es el mismo presidente del partido Cambio Radical. Mi invitado de esta noche es un personaje que tiene que ver con todos en este país, directa o indirectamente, más directamente, aunque bueno, algunos se abstienen de que él tenga que ver con ustedes y ya les voy a explicar por qué. Es un hombre que está al frente de una entidad que es fundamental para las democracias, como es la Registraduría Nacional del Estado Civil, con quien hace un año exactamente, el 2 de octubre del año pasado, con esa entidad sufrimos un duro revés los que estábamos defendiendo el plebiscito, el proceso de paz, los acuerdos de La Habana, etcétera. Pero de eso y de otros temas vamos a hablar enseguida con el doctor Juan Carlos Galindo Bacha, registrador nacional del Estado Civil. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Vlado. ¿Cómo le va? Muy bien, señor registrador. Usted es un hombre que comparte conmigo una afición a sufrir, que es la afición por Millonarios, ¿no? Sí, señor. Sufrimos cada partido. Cada partido. Entramos a los 8, salimos, entramos, salimos. Sí. ¿No? Es Pero complicado. somos hinchas fieles. A pesar de eso, seguimos siendo fieles. Es que uno no puede cambiar de equipo, ni puede perder la fe, ¿no? Es la única fe que uno mantiene siempre. Hay que ser coherente. La del equipo, eso es verdad. Bueno, yo quiero empezar por preguntarle precisamente hace un año cuando se cumplía la elección para aprobar o rechazar los acuerdos de La Habana, los defensores de los acuerdos, como era mi caso, recibimos un golpe muy duro, pero la gente en Colombia siempre ha tenido la tranquilidad de que las elecciones en Colombia son transparentes, las votaciones se respetan, los resultados se respetan, se acatan y todas estas cosas. Sin embargo, y por eso quiero empezar por allá, antes de las elecciones había unos partidarios del no que por la mañanita del domingo estaban hablando de esto huele a fraude. ¿Usted percibió esas, a usted le llegaron esas alarmas? Sí, durante el periodo anterior a la jornada de votación del referendo, pues recibimos muchas informaciones, desinformaciones, obviamente porque hay una tensión sobre un debate nacional que se venía dando. Nosotros no solamente eso, sino también fuimos objetos de algunos ataques, ¿no?, en nuestra página web y tuvimos que sortear muchas dificultades, pero Vlado, usted hacía referencia, la registraduría ha mostrado su profesionalismo, su dedicación, su trabajo transparente que permitió que en 5 semanas pudiéramos organizar un plebiscito en el cual el pueblo se pronunció y a pesar del resultado tan reducido fue acatado por la comunidad. Yo en alguna conversación con el presidente Santos le decía que habría sido peor ganar por 50.000 votos que perder por 50.000 votos, como en efecto sucedió. Cuando se perdió por 50.000 votos, el gobierno salió a aceptar los resultados y a acatar la decisión en ese momento. Pero si hubiera ganado el gobierno o el sí por 50.000 votos, los del no probablemente se habrían amarrado de ahí para decir que hubo fraude. Yo creo que hubiera sido una situación compleja para el país. Obviamente la polarización era grande entre el sí y el no, y el hecho de que el presidente hubiera reconocido, como en efecto sucedió, que el no ganó en las urnas, pues le dio tranquilidad. Yo creo que al contrario, comparto con usted esa postura, hubiera sido mucho más difícil la situación del país. ¿En algún momento hubo algún riesgo, matiz, olor
de que hubiera manipulación de los resultados, de intervención de terceros o de alguien que no fuera la autoridad electoral para de alguna manera direccionar los resultados del plebiscito? No, para nada. Yo creo que hicimos un trabajo muy profesional en la registraduría que le brindó garantías a todos, incluso con algunas inquietudes que en su momento formularon los defensores del no. Llevaron a que yo llamara al doctor Oscar Iván Zuluaga a decirle, bueno, ¿cuáles son sus inquietudes respecto de la preparación del proceso para que quede tranquilo? Y me dijeron, mire, tenemos estos interrogantes, estas inquietudes para ver cómo nos puede solucionar. Le dije, no, mire, utilicen los testigos electorales, es el mecanismo más eficaz para el control de un proceso electoral. Dijeron, sí, pero es que los testigos puede que no lleguen. Dijimos, bueno, ¿usted tiene listas de gente que pueda incorporarse como jurados de votación? Dénoslas y nosotros les colocamos jurados de votación, ¿no? Para que haya una representatividad de las diferentes fuerzas y plenas garantías. Y nos dieron esos listados de gente a quienes incorporamos en cada una de las mesas de votación que hubo. Por lo menos había uno de los defensores del no como jurado de votación y yo creo que eso brindó plenas garantías y tranquilidad a los del no. ¿Cómo hace la registraduría, que ese es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención? ¿Cómo hace la registraduría para expedir resultados tan ágilmente? Porque es muy rápido, es en tiempo récord que la registraduría en Colombia da resultados distintos de lo que pasa en países vecinos y subdesarrollados como nosotros, como Ecuador o Venezuela, y países como los Estados Unidos, que en Estados Unidos eso se demora una cantidad. Sí, somos muy rápidos, incluso más rápidos que en países donde hay incluso voto electrónico. Le voy a contar lo siguiente. Nosotros en la registraduría desde el año 86 viene todo un proceso de trabajo en ver cómo se le va incorporando tecnología al proceso electoral. Y también de años venimos trabajando en nuestro propio esquema de preconteo. El preconteo es el conteo previo, no oficial, pero que le da tranquilidad al país sobre lo que realmente sucedió en la jornada electoral. Luego vendrá el escrutinio, que ya es el conteo oficial, el legal. Pero ese preconteo le da tranquilidad a la gente sobre lo que sucedió en la jornada de votación. Una vez se cierran, vienen los jurados de votación y hacen el escrutinio de mesa. Una vez hecho, hay gente de la registraduría recogiendo en cada una de las mesas de votación esos resultados y los transmiten vía telefónica a unos centros de cómputo que tenemos en cada una de las ciudades capitales. Y allí otras personas reciben los datos, lo anotan en unos formatos que luego son trabajados en un escáner que va leyendo los resultados y consolidándolos en un sistema de información ya digital. Y con base en ese procedimiento que se hace en cada uno de los departamentos, luego se incorpora a nivel nacional. Y eso hizo que justamente hace un año pudiéramos darle al país resultados en 1 hora luego de cerradas las urnas. Es decir, a las 5 de la tarde el país sabía el 98% de los resultados de las mesas de votación. Y ahí empezamos a sufrir. Pero bueno, de esos temas y de otras cositas seguiremos conversando con el registrador nacional después de esta pausa comercial. No se vayan. Seguimos en NSN esta noche conversando con el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Juan Carlos Galindo. Doctor Galindo, en ese resultado, cuando a ustedes les llegan y se consolida todo, y se da una diferencia tan pequeña, porque 50.000 votos en... ¿Cuántos millones hubo? Fueron, si no me falla, 13 millones de votos. 13. Bueno, en 13 millones, 50.000 votos de diferencia es una cifra muy complicada de manejar, y en ese evento, si se hubiera tratado probablemente de una elección entre candidatos, seguramente el candidato que perdió por 50.000 votos habría pedido un reconteo y toda esta cosa, ¿no? Sí, normalmente lo que ocurre cuando hay un proceso electoral, los testigos electorales pueden acudir ante los jurados de votación a pedirle un recuento de votos o a formular causales de reclamación porque en su sentir hubo algún tipo de problemática. O también lo pueden hacer después en las comisiones de escrutinio. Y en algún momento hubo, porque se habló mucho de que como el huracán y el agua en la costa y tal, en algún momento se habló de que se repitiera la elección, en otro momento se habló de que se alargara la jornada.
pero el gobierno se quedó quieto y dijo las cosas, no vamos a cambiar ninguna disposición y las dejamos tal y como están. Las inquietudes fueron en ese sentido, por el huracán Andrew, que afectó la costa norte, y se decía que algunos puestos no pudieron funcionar y en esa medida había que repetir las votaciones o incluso como se pudieron establecer otras más tarde que había que ampliar la jornada electoral. Esas posturas o esas iniciativas se formularon durante la jornada, pero la posición de la organización electoral, tanto Consejo Nacional Electoral como Registraduría, fue que el Código Electoral dice que la jornada de votación es de 8 a 4 y que factores para repetir las elecciones son temas de orden público y no fenómenos naturales, lo cual era improcedente por cualquier o repetición de elecciones o ampliación de la jornada. Por eso se mantuvo de 8 a 4. Bueno, entonces ahora aterricemos al año 2017 y que es el trampolín para el 2018. Se nos viene una elección bastante rara, va a ser, sobre todo por los preparativos. Todo este montón de candidatos por firmas, ¿no lo va a enloquecer a usted? Es una novedad, es algo inédito en el país. Fíjense que hace 4 años, para el proceso electoral de hace 4 años, o sea, el 2014, las solicitudes de inscripción de candidatos por firma fueron menores, fueron 14, de las cuales apenas 2 se consolidaron. Recordemos que Oscar Iván Zuluaga fue por firma, lo mismo que fue Eduardo Verano de la Rosa, ambos solamente por firmas. Hoy la situación es muy diferente en la medida en que para Presidencia de la República hay 31 solicitudes de inscripción de candidatos por firmas. Para Senado de la República hay 31 solicitudes de inscripción de candidatos por firmas y para Cámara de Representantes hay 58 solicitudes de inscripción de candidatos por firmas. Luego, lo que se avisora, lo que puede suceder en las próximas semanas es que la registraduría tenga que recibir y verificar un gran caudal de apoyos ciudadanos. ¿Y cómo va a hacer eso? Usted va a reclutar a todos los grafólogos del país y no nos alcanza, nos va a tocar importar grafólogos. ¿Cómo se va a realizar esa revisión de firmas y todo esto? Es un tema complejo que, por un lado, sale del giro ordinario del trabajo de la Registraduría Nacional de Estado Civil, porque si bien nosotros tenemos equipos de verificación de firmas, este caudal de firmas que puede recibir sale de lo normal, nos desborda. En ese sentido, estamos ya diseñando cuál va a ser la estructura para enfrentar esa demanda de servicios de la registraduría y estamos viendo cómo hacemos. Va a tocar reclutar un número mayor de gente, buscar un apoyo tecnológico, buscar obviamente sitios donde vamos a disponer que esa gente trabaje y adicionalmente contratar un número grande de grafólogos para que nos ayude a hacer la tarea. Si a mí vienen y me piden una firma por un candidato, yo firmo y pongo mi cédula y todo correcto. Y después me piden una candidata y yo firmo, pongo mi número de cédula y todo. ¿Eso no invalida las firmas? No, en criterio de la registraduría no tiene ningún problema. ¿Por qué? Primero que todo porque el colocar la firma como apoyo ciudadano es un derecho constitucional, es un derecho de elegir y ser elegido, previsto por la Constitución. Y ese tipo de derechos, para poder ser limitado o restringido, impone que debe haber una norma legal. En este momento no la hay. Y adicionalmente, una consideración básica puede decir, yo como ciudadano, si me están presentando tales posibilidades de personas que se quieran inscribir para ir a las elecciones, porque esto es apenas antes de ir a las elecciones, puede decir, yo como ciudadano, yo quiero es que los candidatos a la presidencia sean este que me viene por firmas, este que me viene por firmas y este que me viene por firmas, y por eso estoy apoyando a cada uno de esos precandidatos. Entonces, es absolutamente viable, no hay ningún tipo de restricción. ¿Y ustedes escogen, ustedes revisan todas las firmas o ustedes escogen una muestra para verificar que esas firmas estén correctas o revisan las 200.000, 300.000 o los 2 millones de firmas una por una? No, hasta este momento hemos revisado prácticamente todas las firmas en todos los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Fíjese que en el más reciente
que examinamos el de Claudia López, el de la consulta popular anticorrupción, presentaron 4.236.000 firmas, apoyos ciudadanos. Los revisamos todos en el término legal de 45 días, una a una. Wow. Verificar si es una firma válida, si coincide nombre y cédula, si está en el censo electoral y si no hay alguna uniprocedencia, es decir, si no hay varias firmas colocadas con la misma mano. Bueno, pues ese es un tema bastante interesante y de eso y de otras firmas que tenemos por ahí pendientes vamos a hablar en nuestra última pausa antes de cerrar esta conversación con el Registrador Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. En NSN llegó la hora de hablar con Juan Carlos Galindo en blanco y negro. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Depende. ¿Chat o llamada? Llamada. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón a veces y pedir permiso a veces. ¿Voto electrónico o de papel? De papel. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Igual. ¿Licor nacional o importado? Nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Conquistar. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Praga o Bogotá? Ambas. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Carro automático o mecánico? Automático. ¿Amigos o amigas? Ambos. ¿Mantequilla o mermelada? Ninguno. ¿Matrimonio civil o religioso? Religioso y civil. ¿Legalizar o prohibir? Depende. ¿Rubias o morenas? Ambas. ¿Viajar en avión o en carro? Y ambos. ¿Televisión o Netflix? Televisión y Netflix. ¿Optimista o uribista? Optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Natural. ¿Café o chocolate? Ambos. ¿Procurador o fiscal? Registrador. ¿Aguapanela o limonada? Limonada. ¿Sistema electoral americano o alemán? Colombiano. ¿Pan o arepa? Ambos. ¿Santos o Uribe? Me abstengo. Esto ha sido En Blanco y Negro con Juan Carlos Galindo. ¿Estuvo fácil, sí o no? Sí. Bueno, señor registrador, yo quiero preguntarle un poquito sobre lo que pasó la semana pasada en Alemania con las elecciones, pero pues sobre el sistema electoral alemán, que allá, al igual que en Estados Unidos, no es de votación directa donde se escoge al primer mandatario, al canciller, al presidente, como se llame. En Alemania todavía votan en papel, sistema tradicional. En Estados Unidos es una red muy compleja donde cada estado tiene un sistema distinto. En unos es con ese famoso voto mariposa, que es una máquina obsoleta, imprecisa, etcétera. Pero a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, en Alemania los votos se conocen inmediatamente, es muy eficiente el sistema. En Estados Unidos es muy arcaico. ¿Por qué cree usted que un país como Estados Unidos, siendo tan desarrollado, sigue en eso, atado a esos sistemas tan antiguos? No, mire, incluso Alemania tuvo hace poco voto electrónico y por decisión del Tribunal Constitucional se regresó al voto físico. Y si bien en Estados Unidos hay unos estados que votan con papel, hay otros en los cuales votan a través de máquinas electrónicas. Pero el tema hay que plantearlo desde varias ópticas. En primer lugar, cada país va desarrollando el propio sistema electoral para atender las necesidades propias. Y yo creo que es lo que hemos venido haciendo aquí en Colombia, que podemos conjugar un proceso electoral con tareas manuales o físicas o presenciales y tecnología. Nuestro proceso electoral tiene mucha tecnología, la fase de inscripción de cédulas tiene tecnología, inscripción de candidatos tiene mucha tecnología, el proceso de preconteo del cual hablábamos antes tiene tecnología, los escrutinios tienen tecnología, pero hasta este momento nosotros manejamos un voto físico
Es decir, para que quede un soporte físico de los votos para que luego, si puede haber cualquier tipo de eventualidad con los escrutinios del preconteo, pueda ser contado físicamente. No obstante, aquí en Colombia también tenemos un mandato legal desde la Ley 1475 del 2011 para implementar el voto electrónico. ¿Y si hay dinero para hacer la consulta en caso de que toque la consulta para la revocatoria del alcalde Peñalosa? No, tenemos unas dificultades de recursos. ¿Por qué? Porque en la registraduría tenemos los recursos para organizar los procesos electorales del 2018 y lo estamos haciendo. Y para eso Pero sí hay para lo plata. extraordinario, sí, para lo extraordinario, lo nuevo, lo sobreviniente no la hay. Por ejemplo, no tenemos dinero para la consulta antitaurina. Hemos acudido a Hacienda, denos la plata, él dice, no la debemos pagar nosotros, la debe pagar el alcalde. El alcalde dice, no, esa no la debo pagar yo, la debe pagar la nación. No hay dinero. ¿Y por ley quién la tiene que pagar? No, hay una discusión. La postura de la registraduría con relación a ese tema dice lo siguiente: en la medida en que se trate de un mecanismo de participación ciudadana de origen ciudadano, no gubernamental, debe ser asumido por la nación. Cuando se trata de mecanismos de origen gubernamental, cada entidad territorial debería financiar su propio mecanismo de participación ciudadana. ¿Y cómo está a propósito lo de las firmas en el caso del alcalde Peñalosa? Bueno, el comité de revocatoria del alcalde Peñalosa presentó oportunamente las firmas. Las firmas en principio fueron avaladas, luego de lo cual los opositores a la revocatoria presentaron una oposición, pidieron que se llevaran a cabo unas pruebas, quisieron consultar los físicos de las firmas para hacer un análisis con grafólogos propios. Nosotros, en aras del debido proceso y la contradicción, decretamos esa posibilidad y el próximo 6 de octubre debe terminar ese comité opositor a la revocatoria de presentar las últimas observaciones con relación a las firmas. Pasado ese plazo, tenemos nosotros ya 10 días para pronunciarnos definitivamente con las firmas. Pero adicionalmente, para poder certificar que el mecanismo cumplió o que la solicitud cumplió con las condiciones constitucionales y legales, se requiere que el Consejo Nacional Electoral dé su aval sobre la financiación que realizó el comité promotor. Es decir, que se cumplieron las normas legales sobre financiación de la campaña de revocatoria. Y mientras eso no suceda, nosotros no podemos certificar el mecanismo para que el presidente pueda convocar a revocatoria. Bueno, eso está bastante enredado. Una pregunta rápida: ¿qué porcentaje de firmas válidas se requieren para que el proceso de revocatoria siga adelante? Bueno, primero que todo, las firmas para que el mecanismo pueda llegar a elección, se requiere que el 30% de las firmas que se recibieron al momento de votar la elección del alcalde Peñalosa, el 30% de las personas que votaron en la elección del alcalde Peñalosa, eso es para pasar el umbral. Y ya una vez se convoque el proceso de elección, tiene que pasar el 40% de las firmas que votaron por el alcalde Peñalosa. Pues muchísimas gracias. Esperemos que no se enloquezcan con todos los candidatos que van a llegar por firmas a la presidencia y al Congreso de las próximas elecciones del próximo año de 2018. Y espero poderlo invitar cuando ya esto esté más decantado a ver cómo van las cosas en la registraduría en cuanto a candidaturas y en cuanto a recursos, etcétera. ¿Vuelve? Claro que sí, Vlado, cuando usted quiera. Bueno, y nosotros nos vemos entonces, como siempre, el próximo lunes. Ya saben que aquí en NSN, cada lunes a las 10 en punto de la noche, encuentran la mejor desinformación. Nos vemos aquí el próximo lunes 9 a las 10 en punto.